Bien, me complace mucho tener con nosotros en esta sala a distinguidos expositores que nos van a contribuir con las experiencias acumuladas y las lecciones aprendidas en energías renovables. Vamos a iniciar esta parte o este segmento donde se van a recoger diversas ponencias, empezando en esta oportunidad con la visita distinguida del señor James Mesa, quien es el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, Colombia. A nombre de LIICA, don James, le damos la más cordial bienvenida y nos sentimos muy honrados de que una organización agrolíder esté aquí con nosotros. Agrícola e industrial, tiene liderazgo usted también en el sector palmero. Adelante, don James. No, esto. Okay. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí en esta oportunidad para poderles presentar algunas experiencias de nuestra agroindustria de la palma de aceite en Colombia. Un agradecimiento muy especial a los organizadores de este evento, a LIICA y muy particularmente a don Luis Condines por esta invitación. Me han pedido pues compartirles a ustedes algunas experiencias de esta agroindustria en el tema de energías renovables. El primer mensaje que quisiera dejarles a ustedes hoy aquí es que la palma es ante todo energía. Es una planta maravillosa, vamos a ver ahora algunos detalles de ella y pues ¿y por qué hablábamos, digamos, de la palma como energía? Porque en los alimentos somos quizás la principal fuente energética, fundamental para la vida humana. Para los combustibles líquidos como los biocombustibles, el biodiesel, y para la generación también de energía eléctrica, como lo vamos a ver. Muy importante también tener presente un concepto que resulta muy evidente y a veces por eso no se repite o no se dice, pero uno se sorprende del desconocimiento que hay. Nuestras palmas son árboles y las plantaciones como tal o los cultivos pues son bosques comerciales, que también hay que entenderlo como tal. Algunos muchas veces critican mucho este tipo de desarrollos empresariales porque dicen es que no son bosques naturales ni tienen la biodiversidad de los bosques naturales. No pretendemos eso porque no lo podemos hacer, pero para países como el nuestro que tienen muchas áreas libres dentro de la frontera agrícola, este tipo de cultivos tiene también unos beneficios ambientales muy interesantes. Es un cultivo perenne de largo plazo. Esto es un cultivo con un escenario de 25 o 30 años de vida comercial. Aquí ven ustedes pues las distintas fases desde que esto se siembra y además de largo plazo es de tardío rendimiento. Solo a partir del cuarto o quinto año empieza uno a ver ya réditos económicos en la actividad. Muy interrelacionado con una fase industrial de extracción de los aceites que en los últimos años también se ha vuelto fuente de muchas oportunidades porque se trasladan los frutos, como se ve aquí en esta foto, a la planta extractora y ya tiene uno allí no solamente aceite, porque lo que se extrae de esos frutos solamente una cuarta parte es este tipo de aceites, sino de que tenemos una biomasa que también ya
está allí para ser aprovechada en distintos usos, y lo más interesante para este tipo de procesos, ya a costo cero, para poder, digamos, trabajarlo, y lo que muchos por años veíamos o conceptuábamos como desperdicios, y digamos se utilizaban en calderas para disponer eficientemente de esa biomasa. Hoy en día el paradigma cambió, y el paradigma ya no son calderas eficientes para disponer de la biomasa, sino calderas eficientes para aprovechar la biomasa, que es un concepto diametralmente opuesto y que es la base de lo que se está trabajando ahora en muchos proyectos. Esto para ver el tema de la agroindustria, integración de los procesos industriales con la parte agrícola. ¿Qué es la palma en el mundo? Es algo bien importante también de señalar, de que en esta gráfica podemos ver las áreas que están cultivadas hoy en día por distintos tipos de cultivos oleaginosos, y la palma es apenas esta de aquí de 13 millones de hectáreas. La principal oleaginosa cultivada es la soya a nivel mundial. Por eso también cuando hablamos de presión sobre la tierra, uno se sorprende desde el sector de la palma, que dice, pero si somos los que menos tierra, o de los que menos tierra utilizamos para este propósito, pero con una ventaja. Aquí vemos los rendimientos en términos de aceites, y la palma realmente es, como muchos la denominamos, la reina de las oleaginosas. Es un cultivo altamente productivo por unidad de área, y de allí que cuando uno habla del crecimiento mundial, de población, necesidades de alimentos, necesidades de otro tipo de materias primas para múltiples usos, la palma siempre termina en la ecuación, porque es una manera muy eficiente de utilizar la tierra. Gracias a esa productividad, la palma hoy en día es la principal fuente de aceites a nivel mundial, seguido de la soya, que fue el líder en el mercado mundial por mucho tiempo, pero el mundo se ha venido a algo también muy interesante, se ha especializado en palma y soya, porque la soya, si bien en aceite no es tan eficiente como la palma, sí lo es en otro campo, que es el tema de la proteína animal, vegetal, fundamental para la alimentación animal. Entonces, se complementan muy bien, son dos cultivos que, más que rivales, como algunos siempre lo han querido plantear, muchos lo hemos visto, es que son totalmente compatibles. El mundo no podría vivir sin el uno o sin el otro, porque las demandas de materias primas no son enteramente o aceites ni enteramente proteínas, sino ambos mercados se necesitan. Entonces, ellas se complementan realmente de manera muy eficiente. Y en el caso de América, como vemos aquí, pues nos hemos vuelto el segundo territorio del mundo en la producción de aceite de palma, solo que pues ustedes pueden ver aquí el tamaño de lo que significa Asia, que realmente es el líder en el mundo de la palma. Por eso en este hemisferio a veces uno habla de palma y le dicen, ¿y eso qué es? Sigue siendo un cultivo bastante exótico para nuestra realidad. En cambio, en nuestro hemisferio la soya sí es claramente el líder en la producción mundial. Por eso aquí la percepción de esa realidad mundial de abastecimiento es muy distinto. Y Colombia es el líder con cerca de la tercera parte de la producción de palma en América. Y algo también muy importante, complementando a la información anterior, de que la palma es muy eficiente en la producción de aceite. Pero cuando uno mira aquí el potencial de un cultivo de palma, lo que estamos hablando, les mostraba yo allá comercialmente, estamos apenas aquí, y vea todo el escenario que tenemos para mejorar. Mejor agronomía, mejor manejo de suelos, mejores materiales genéticos. O sea, fácilmente, este es un cultivo que con las áreas que tiene, con buena tecnología, podríamos duplicar la producción de aceite sin necesidad de expandirnos en más área. Y esta es la otra ruta en la cual estamos trabajando. Entendamos un poco qué ha sido la palma en Colombia. Ya estamos llegando a 500,000 de hectáreas, para que ustedes digan, bueno, ¿y eso es mucho o poco?
Colombia tiene unos 42 millones de hectáreas en su frontera agrícola y solo 5 millones están aprovechados en agricultura y una décima parte está en palma. Esas son más o menos las proporciones para entenderlo. La producción, consecuente a que también se ha ido ampliando el sector, ha venido creciendo. Ya superamos el 1.000.000 de toneladas anuales de aceite de palma. Pero también algo muy importante es con lo que ya está sembrado. Simplemente producto de la maduración de sus cultivos y de que los nuevos cultivadores adopten todos los paquetes tecnológicos que ya están disponibles. Hoy nuestro escenario es un sector que apunta a producir más de 2 millones de toneladas. Eso pues para entender hacia dónde vamos con alguno de los programas. ¿Qué experiencias podemos contarles nosotros en el campo de las energías renovables? No voy a hablarles hoy aquí de el aceite de palma como energía de los alimentos. Eso sería otra charla. Pero en el sector de la palma, en primer lugar, quiero hablarles de un proyecto muy interesante que hemos tenido y venido desarrollando en la última década, que es el biodiesel de palma. ¿Qué es el biodiesel? Primero que todo, es uno de los dos biocombustibles principales que hay, que es etanol y biodiesel. Y algo que no nos cansamos de repetirlo porque uno ve muchas personas que todavía confunden el tema de los biocombustibles enormemente. Hay dos combustibles, uno es la gasolina y otro es el combustible diésel, según el tipo de motores donde ellos vayan. El etanol va al mercado, a la cadena de la gasolina. El biodiesel va a la cadena de los motores diésel. Entonces, no se cruzan, por así decirlo. Entonces, el caso de la agroindustria de La Palma participa aquí. En el caso de Colombia, producimos etanol a partir del cultivo de la caña de azúcar. Pero también, por ejemplo, etanol, Estados Unidos lo produce, por ejemplo, a partir del maíz o de otras materias primas. En el caso del biodiesel, se produce biodiesel de la palma, pero también de la soya, de la colza o de la canola, del girasol, de los otros cebos y grasas animales, por ejemplo, el aceite de algodón, de maní. Precisamente con este aceite de maní fue con el que se inició el descubrimiento del motor diésel por parte del señor Rudolf Diesel hace más de 100 años. Ese no se inventó para que fuera movido con combustible fósil, no, era con aceite vegetal. Solo que el aceite de palmiste, que también viene de nuestro cultivo, otro aceite de grasa, o sea, hay múltiples materias primas. Y esto hay que entenderlo muy bien porque cuando uno habla de biocombustibles, eso no es un solo producto. Y cada producto, según la materia prima y las condiciones donde ellas se producen, pueden tener impactos de diversa índole. Algo muy importante a destacar cuando uno mira en la parte energética es que la palma, el aceite de palma también es muy eficiente en términos energéticos. Hay biocombustibles que prácticamente uno diría no se justifican porque yo meto una unidad de energía para producir una unidad, entonces el mundo no gana nada. En el caso de la palma, la relación es que por cada unidad de energía de palma que uno invierte puede obtener entre 6.6 y 8.7 unidades de energía líquida, en el caso pues cuando uno ya mira el balance energético. Entonces es muy eficiente, digamos, en esa ruta. Igual algo similar le ocurre a la caña de azúcar. Algo muy interesante es que a través de este proyecto hemos logrado integrar todo lo que es la parte agrícola, de cultivos, el procesamiento, la extracción de ese aceite a procesos ya más complejos industriales para la producción del biodiesel. O sea, es una forma de que el sector agrícola no vaya por una ruta y el sector industrial por otra, sino que caminen de la mano, y hemos logrado integrar, digamos, a los agricultores a esos procesos. Este proyecto en Colombia nos tomó unos 6 años montarlo, donde hubo
una gran cantidad de detalles de cómo se implementó. Hay un libro que les voy a dejar un ejemplar para que aquí también en el ICA lo tienen, pero para algunos de ustedes que puedan compartirlo, donde está en detalle todas las experiencias y cómo logramos de que esto se volviera un proyecto, viabilizar un nuevo sector, una nueva actividad, pero cosas significativas a hacer con Transmilenio en Bogotá, que es el sistema de transporte masivo de pasajeros. Tuvimos vehículos durante 18 meses rodando con distintas mezclas de biodiesel, hasta 50% de mezclas, 5, 10, 20, 30 y 50%. Tuvimos vehículos de transporte también rodando por las carreteras de Colombia en mezclas hasta 30%. Y realmente los resultados fueron muy buenos y esto ayudó a aclimatar el proyecto en Colombia, porque siempre la pregunta decía, bueno, ¿y nuestros vehículos van a sufrir? La verdad es que no tenía ningún problema. Antes, la verdad es que sí hay un problema en el arranque, porque el biocombustible, tanto el etanol como el biodiesel, limpia el motor por dentro. Es como cuando a uno le hacen de pronto un lavado de todas las venas y las arterias, de todos los obstáculos y las obstrucciones que uno tiene, las limpia. Ahí pasa lo mismo. Entonces, en la primera tanda, los filtros de los vehículos quedan impregnados con todo ese sucio que sale de la parte interna del motor, pero aparte de eso, ya después no tiene ningún problema. Entonces, esto ha dado, y gracias a eso, pues se han podido montar ya estas plantas que en el país, las que están aquí en naranja, son plantas que integran agricultores a esos procesos agrícolas. Para cualquier agricultor una planta de estos era inalcanzable, pero organizando a los agricultores, Fedepalma logró que participáramos en estos proyectos y que realmente le diéramos el impulso. Hoy en día la mayoría de estas plantas, y como miran ustedes aquí las capacidades, son con palmicultores que están asociados a estos proyectos industriales, y eso nos ha dado también pues mucho más estabilidad a la comercialización de todo el sector. Hoy la mezcla está en promedio en Colombia en 9.2%. Casi todo el territorio está en mezcla de 10% de biodiesel, solamente la zona de Bogotá y su zona de influencia está en el 8%, pronto deberemos estar también en 10%, y bueno, estos territorios fronterizos con Venezuela, que como hay presencia de tanto combustible venezolano, es muy difícil realmente tener una mezcla superior a la que está aquí reflejada. Nuestro proyecto a futuro, cómo nos movemos del 10 al 20%. Ya las palmas las tenemos sembradas, la materia prima, que es yo diría el reto más grande, está sembrado. Ahora es la ampliación de las palmas, de las plantas, en la medida que el gobierno dé la señal. Y quería mostrarles aquí que el biodiesel nos ha ayudado a transformar este sector y su mercado. Aquí veníamos años anteriores, mercado local, lo amarillo, mercado de exportación, lo azul. Ya a partir del año 2008 empezamos a mostrar aquí este componente rojo, que es el biodiesel local. Hoy en día más del 80% de la producción se va al mercado local, y ya biodiesel sobrepasó también el mercado tradicional alimentario. Entonces ha sido un dinamizador realmente para el mercado de nuestro sector. Y algo también muy importante de señalar, digamos, uno de los pilares de este programa es el tema el medio ambiente. Los biocombustibles ayudan a reducir emisiones. Aquí vemos cómo el de colza en Europa, esto es lo que reduce, palma en Malasia, soya en Estados Unidos, soya en Brasil, y vea dónde estamos con palma en Colombia. Mucho más alto que cualquiera de estos otros, y incluso superior a los mínimos que hay en Europa y en Estados Unidos para ellos permitir la importación. Entonces, aquí hay oportunidad realmente también de un impacto muy favorable en el medio ambiente. Ante todo es porque la palma también la estamos haciendo. Cuando uno mira aquí palma, Malasia aquí, es porque nosotros estamos haciendo los cultivos dentro de la frontera agrícola, no tumbando, digamos, bosque amazónico o algo de ese estilo, que eso le castiga mucho el cálculo de
de la reducción de emisiones ambientales. Y el otro tema fundamental es que este nuevo mercado también ha ayudado a incorporar a muchos campesinos a través de un mecanismo que llamamos alianzas productivas estratégicas. En la última década, 1 de 4 hectáreas sembradas en Colombia se ha hecho con campesinos de alrededor de 10 hectáreas de cultivo, y ha sido realmente un proyecto también muy interesante. Si en algún momento quieren conocerlo, hay unas experiencias sumamente importantes. Y el otro frente es la generación ya de energía eléctrica, que es donde estamos, es más nuevo el proyecto, pero nuestro futuro también lo vemos aquí. Es como desde las plantas de extracción de aceite, donde llegan los racimos, realmente esta planta la empezamos a visualizar más como una biorefinería, no solamente extrayendo el aceite, sino que es un polo de producción de energía también. Entonces, estas son las distintas fuentes de biomasa que se producen. Aquí alguien me preguntaba, Luis, hace un rato, el tema del corozo, es realmente el cuesco o cascarilla, y pues hay distintas formas de esa biomasa. ¿Y qué estamos planteando con la biomasa? Por ejemplo, con los efluentes de las plantas extractoras. Hay un proyecto que nos aprobó Naciones Unidas, lo llamamos Proyecto Sombrilla, porque incluye 32 plantas de extracción, para cubrirlas y capturar el gas metano, que se puede o quemar o podemos realmente llevarlo a producir energía eléctrica. Pero también tenemos, además de este tema, el gas metano, la posibilidad a través de calderas de, digamos, de alta presión y turbinas, producir energía. Y lo que hoy vemos es de que el potencial que hay en nuestra agroindustria es de alrededor de 340 megavatios con lo que hoy se produce. En la medida que vamos a doblar la producción de esas extractoras, pues esto se puede ir a 600 o 700 megavatios. Entonces realmente aquí hay una potencial para el país muy interesante, y creo que lo más importante es, cuando uno mira el mapa, dice, ¿y dónde están esos cultivos y esas plantas extractoras? Entonces ustedes ven aquí que esto es una generación de energía totalmente descentralizada, que estratégicamente para el país hace mucho sentido, y además muchos de estos cultivos y plantas extractoras están en zonas no interconectadas. Entonces allí hay una fuente de microgeneradores de energía, por ahí entre 2 y 10 megavatios, que pueden realmente atender demandas y necesidades en cada una de esas localidades. Ya plantas extractoras tenemos en 31 municipios, cultivos en unos 120 municipios a nivel nacional. Esto es el tema. Creo que el tiempo no me da para mucho más, y les agradezco mucho su atención, y si hay algunas preguntas, pues también con mucho gusto las podremos atender. Buenos días, mi nombre es Germán Negra, soy de IPSI. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan competitivo es la producción de un galón de biocombustible versus, por ejemplo, el diésel? Esa es una extraordinaria pregunta, porque permite aclarar, digamos, a veces muchas inquietudes que hay al respecto. El petróleo y el carbón, sin ninguna duda, han sido las fuentes que han primado para la generación de distintos tipos de energía, porque son muy competitivos en precio. Pero uno tiene que preguntarse algo: ¿ese precio refleja todos los costos? Y uno diría, no. Son precios de mercado, pero muchos de los costos son ocultos y lo está pagando la sociedad por otros lados, todo el tema de contaminación, etcétera. Solo cuando el petróleo toma unos niveles como los que hemos tenido más recientemente, de 80, 100 dólares o más el barril, es cuando todas estas energías alternativas empiezan a jugar, porque sin duda son más costosas. Entonces, competir uno a uno en precio con el tema de petróleo, yo diría
ahí no tenemos nada que hacer. Si la prioridad para el país o para cualquier país es precio, pues que sigan contaminando, sigan utilizando el petróleo que se va a acabar. Colombia además pues es un país que tenemos algo de petróleo, pero en 6 años las reservas duran para 6 años. Entonces tampoco es que tengamos tanto petróleo. Entonces somos un poco más costosos. Cuando uno hace la ecuación y le pone a esto los beneficios que hay en los temas ambientales, en los temas sociales, porque aquí hay un tema social de generación de empleo muy importante, que si uno hace las cuentas de lo que la sociedad está pagando por la pobreza rural, el desplazamiento a las ciudades y luego todos los programas de desarrollo social que hay en las ciudades para atender a esta población que llega, cuando las cuentas se dan allí, el balance es ampliamente positivo para este tipo de energías, pero se requiere una política que equilibre esas cuentas. De otra manera, simplemente por condiciones de mercado, si es lo que va a primar, no podríamos entrar a competir en materia de precio. No sé si con eso doy un panorama completo. Buenos días, mi nombre es Giovanni Pavón, yo soy Ministerio de Ambiente de la parte de cambio climático. Quisiera hacerle un par de preguntas relacionadas con el último punto que estaba mostrando, la capacidad, el potencial de producción energética a partir de la biomasa. No me quedó claro si la capacidad instalada es potencial, la que mencionaba, 240 megavatios hora, o ¿hay algún proyecto ya avanzado o qué cantidad se tiene instalado hasta el momento? Cuando uno mira la capacidad instalada de las plantas, lo que llega allí para procesarse de racimos de fruta y la biomasa que producen, tanto a nivel de los efluentes líquidos como la sólida, el potencial es de 340 megavatios. ¿Qué es lo que está faltando allí? Los equipos de generación de energía eléctrica. O sea, son inversiones marginales frente a lo que costaría. O sea, las cuentas que hemos hecho, cuentas de servilleta, pudieron hablar, por ejemplo, en órdenes de magnitud de, no sé, Jaime, de pronto me ayudas, los equipos para instalar y poner eso a funcionar. Unos $8 millones para una generación aproximadamente de 5 a 6 megavatios. Sí. Entonces, pues estamos hablando realmente ahí de como de $200 millones. ¿Cuánto vale una central hidroeléctrica de 350 megavatios? Creo que es 10 veces eso, además de los líos que hay de otros temas. Y quisiera saber si, la segunda pregunta era relacionada con la inversión, pero esos estudios o los potenciales son estudios públicos, se puede ver, Hay cifras en eso. Estamos tratando con Bancoldex de producir también unos estudios de factibilidad más específicos aplicados a nuestra realidad. Hay experiencias ya de esto, un par de experiencias en Colombia, y tenemos algunas en Perú y dos o tres que también conocemos ya en Centroamérica, que se pueden ver. O sea, la tecnología está disponible, es cuestión de viabilizar que estos proyectos realmente hagan las inversiones y puedan realmente comercializar su producción. Pero básicamente, pues obviamente dependería mucho de cuál sería la necesidad que ustedes tienen de esta energía. ¿Ustedes esperarían estos proyectos a que les cierre, digamos que financieramente, para hacer como un autoconsumo, o pues para esperar a ver qué podría ser y vender los excedentes? De los efluentes líquidos prácticamente podemos atender todas las necesidades de autoconsumo de la planta, de los distintos procesos. Y todo lo que estaría de la biomasa sólida, por ponerlo en alguna forma, podría uno decir se lo puede vender a terceros. Ok, muchas gracias. ¿Podemos darle la palabra a ella primero? Muchas gracias. Alba Gamarra, yo vengo de Bolivia, soy directora del Centro de Información y Energías Renovables. Un gusto ver la presentación de ustedes. Para nosotros ha sido un reto. Hace unos 3-4 años atrás hemos estado haciendo un quick scan en biocombustibles. Se juntan dos pasiones mías. Yo soy química industrial y soy abogada.
y trabajo en energía. Por lo tanto, cuando yo veo estas cosas, hemos tratado nosotros en el país, justo viendo, no sé si se acuerdan ustedes, en el caso de la cumbre de Margarita, cuando nuestro presidente decía, Evo Morales, no vamos a ingresar en este campo, ¿no? Por un tema de la madre tierra y una política de decisión de gobierno. Eso no implica de que como centro de información nosotros necesitábamos dar respuestas y conocer también. Hemos entrado un poco a indagar sobre este campo y quería hacerle la siguiente consulta, porque en el caso nuestro hemos encontrado lo siguiente, sobre todo en el campo de la caña. Cuando se ha intentado ver esto, nosotros tenemos el siguiente problema, y lo llamo como problema. Tenemos una nueva constitución política del Estado y tenemos una ley de energía que va a responder a la constitución política anterior. Todavía no tenemos la nueva, pese a los 6 años que ya se está en el gobierno. Por lo tanto, las empresas privadas que están queriendo autogenerar, incluso para su autoconsumo, tienen el problema de que necesitan todavía muchos pasos. ¿Cómo es el tema del marco legal en el caso colombiano? Porque allá, si uno desea ser autogenerador, tiene que pasar muchas... al no estar la ley aprobada, no es que se permita. Entonces, ¿qué está sucediendo? En el caso, por ejemplo, de biodiesel, en las fronteras, como no se puede generar al interior de manera, digamos, formal, sí se genera y se la vende. El bruto y los países alrededor nuestro, el caso de Brasil, lo compra y los sí lo están transformando. Entonces, a veces, por taparnos los ojos, uno piensa que no pasa nada. ¿Cómo está esa realidad acá en el campo normativo y qué incentivos hay para ustedes como sector privado, por favor? A ver, los modelos de negocio o los modelos económicos son fundamentales para que esto se dé o no se dé. La regulación juega un componente crucial en todo esto. Se lo hablo como agricultor. Cuando nosotros veíamos esto, decíamos, eso son otras ligas, nosotros no estamos para eso. Y nos tocó en los últimos 20 años vivir todo este tema de apertura económica, de regulación del negocio agropecuario, de competir abiertamente frente a un modelo anterior donde todos los precios eran fijados por el gobierno, etcétera. Nuestra sorpresa, habiendo transitado en eso, ha sido mayúscula al ver que todo el mercado energético, tanto biocombustibles como energía, es extremadamente regulado. Y esa regulación también genera protecciones. A mí me sorprende ver que las grandes multinacionales no ponen un tanque de almacenamiento de nada si el gobierno no les garantiza cuánto les van a pagar por esa tarifa. Ojalá los agricultores tuviéramos ese tipo de apoyos. Pero lo que uno sí ve es que cómo está estructurado el marco es fundamental para poder avanzar. Nosotros teniendo capacidades tan pequeñas de generación, porque ahí teníamos unos impedimentos para poder comercializar luego el producto. Con la nueva ley se nos abren nuevas oportunidades. El sector azucarero colombiano, que tiene ingenios azucareros más grandes en términos relativos que nuestras plantas de extracción, ellos ya van un poco más adelante, tienen una normativa que les ha permitido comercializar también y subir a la red la energía eléctrica. Ya ellos están generando, y eso lo pueden ver en experiencias prácticas en el Valle del Río Cauca, aquí en Colombia. Hay alrededor de 200 megavatios, es la cifra global que ellos están produciendo y vendiendo, pero son ingenios produciendo 20, 30 megavatios, que eso no sería el tipo de tamaño para nuestra generación. Pero con mucho gusto ya el detalle pues lo podemos mirar posteriormente y bueno, ojalá tuviéramos aquí mucha gente también con la preparación que veo que usted tiene. Ok, buenos días. Mi nombre es Mauricio Blanco, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Manejo, también para ayudar a la primera pregunta, manejo la parte de biocombustibles y fuentes no convencionales de energía. Una pregunta, doctor Mesa. En biocombustibles en mi país se ha trabajado, no digamos mucho, pero se ha trabajado bastante con la parte de la utilización del biodiesel en sistemas de transporte,
vehicular, transporte masivo, transporte de carga, de pasajeros. Pero la parte de uso de maquinaria agrícola y otros sistemas de combustión, como por ejemplo calderas, en intentar realizar de alguna forma un reemplazo del diésel fósil, ¿qué investigaciones ha hecho el sector? Esa también es una buena pregunta. A ver, primero que todo, estos biocombustibles se veía y siempre se decía, no, eso sirve para la maquinaria pesada. Donde está el gran reto es en los motores livianos de los automotores. En otras palabras, si esto funciona en los automotores, en la otra no tiene ningún problema. Hay maquinaria de la otra pesada, donde ni siquiera hay que volver esto biodiesel. El aceite crudo, como tal, se lo puedes echar a los equipos. Pues con algún filtro o alguna cosa, porque después de cierto tiempo pueden llegar a tener un problema. En Inglaterra, hace unos 4 o 5 años, hay inclusive videos muy interesantes de eso, cuando el precio del petróleo se puso tan costoso, la gente llegaba a comprar el litro de aceite vegetal al supermercado y se lo echaba al vehículo. O sea, alrededor de eso hay muchos mitos. Pero la verdad es que yo diría que en el caso nuestro no ocurre lo mismo en el etanol. Eso hay que ser cuidadoso y por eso hablan ahí de los motores híbridos, porque ahí la tecnología sí tiene otra complejidad. En el caso de los motores diésel, uno podría operar al 100%, sin ningún problema. Hoy, buena parte de nuestro aceite que va a Europa, lo está usando, por ejemplo, Inglaterra, para los temas de, todo el tema de calefacción, y lo echan directamente, ni siquiera lo vuelven biodiesel. O sea, el biodiesel sería un combustible para ellos ya de altísima super calidad para ese tipo de aplicaciones. O sea, realmente ahí no hay problema ninguno. Pero hay trabajos también, o sea, por ejemplo, Caterpillar, con ellos se han venido haciendo unos trabajos para maquinaria pesada y estas máquinas de generación eléctrica estacionarias, tienen pues la información, yo creo que es fácilmente, se puede conseguir. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables.